yo soy Osvaldo Escribano, voy a cumplir 81 años. En relación a la federación estuve participando de sus primeros momentos desde la fundación. Yo pertenecía a la matriz Construir, que estaba formada por cooperativas de la Federación de Cooperativas de Vivienda. Estaba la matriz Construir. Pues yo estaba en esa época en la Comunidad del Sur, que era una experiencia cooperativa integral que ya estaba funcionando desde el año 55. Yo llegué en el 64, venía de Buenos Aires. Y bueno, y estuve, entre otras cosas, militando en la Federación de Cooperativas de Producción en un momento, que ocupamos la Secretaría General y la Comisión de Educación. Y después formamos, junto con otras cooperativas de la Federación, la matriz Construir para la formación, para solicitar el préstamo y entrar dentro de las normas de la ley de vivienda. Y después con otras matrices formamos la Federación. Eran todos los que estábamos coordinados por el Centro Cooperativista Uruguayo. ¿Desde qué tiempo se puede decir que los anarquistas participaron en los primeros años de fútbol? Bueno, desde su fundación, digamos, no como anarquistas, sino como miembros de una cooperativa integral que era la Comunidad del Sur. Nosotros participamos desde el primer momento, inclusive fuimos de los impulsores de la federación, porque teníamos ya relación con el centro cooperativista, que eran los asesores contables de la cooperativa de producción. Ya teníamos formada la cooperativa de producción Comunidad del Sur, y los que nos asesoraban contablemente era el centro cooperativista. Y cuando surgió todo esto de las cooperativas de vivienda, después de la ley de vivienda, que creo que fue en el 68, 69, por ahí, entonces nos metimos de lleno en la formación de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda. O sea, para nosotros, la ley de vivienda vino a reglamentar algo que ya lo teníamos. O sea, nosotros ya vivíamos en forma comunitaria, teníamos nuestras viviendas muy precarias, pero digamos, vivíamos allí en el predio que teníamos, con nuestras viviendas. Por lo tanto, lo que nos dio pie fue cuando surgió la ley de vivienda, dio pie para que lo nuestro tomara otra forma y lo adaptamos a la situación de la ley. Entonces allí participamos y bueno, participamos siempre con nuestras posturas. Nuestra postura era que la gente tenía que participar activamente, la autogestión planteada desde el primer momento, y que había que estar construyendo y que bueno, además íbamos a construir comunidad, que era lo que nosotros hacíamos. Y lo planteamos eso a nivel de todas las cooperativas de vivienda que después se fueron formando. Y bueno, en ese momento nosotros nos planteábamos de que en el mundo en que se venía, porque ya estábamos previendo que iba a haber un cambio social profundo, la propiedad no tenía por qué ser en forma privada, sino que tenía que ser para el uso de la gente. Entonces ahí fue donde se empezó a formatear el tema de usuarios y propietarios, y se logró, digamos, que la gente aceptara el tema de ser usuarios en las viviendas, que después más adelante sirvió para otra cantidad de cosas, como ser el hecho de pagar las cuotas al banco hipotecario en común en las cooperativas, que fue el gran planteo que hubo creo que fue por el 82, 83, no estaba acá, hacer propiedad horizontal a las cooperativas, que era lo que planteaba la dictadura, y se logró que no. A ver, no tuvimos que agregar nada, simplemente mostramos lo que nosotros estábamos viviendo y lo que hacíamos, y eso era lo que se necesitaba para las cooperativas. O sea, que la gente viva y que tenga espacios comunes,
nosotros impulsamos desde la Comisión de Fomento de FUCBAN que se formen las guarderías para las obras, y había compañeros que inclusive formaron, por decir así, maestras jardineras para las obras, que trabajaban las obras en funcionamiento, que pudieran tener un lugar donde los padres dejaran a sus niños. Y ya los niños se iban formando con valores cooperativos, ¿no?, del pique, porque estaban junto con sus futuros vecinos y actuales compañeros de salón. Ya en el año 72 empezamos a tener problemas, que hubo allanamientos en la comunidad, fuimos detenidos en distintas oportunidades. Una vuelta fuimos al Batallón Florida, otra vuelta al 5º Regimiento. Después algunos estuvimos en San José Illí. Y bueno, eso fue el 72, 73. Después vino ya la dictadura directamente. Nosotros, mi compañera y yo, en el 74 ya nos fuimos, pues estamos muy comprometidos con algunos grupos. O sea, aparte de estar en FUCBAN, estábamos en el movimiento de lucha por la tierra. Entonces la comunidad resolvió que nosotros nos trasladáramos, nos fuéramos. Como yo tenía mi familia en Buenos Aires, ya nos fuimos para allá y nos quedamos en el exilio en Buenos Aires. En tanto que acá, después volvieron a detener a todos los compañeros y compañeras, en este caso, y ya directamente lo que nos dijeron los que interrogaban era que nos iban a seguir allanando cuantas veces quisieran para molestarnos. Sabían que no podíamos allanar, pero nosotros éramos muy molestos en ese barrio. Y la molestia nuestra era que estábamos totalmente vinculados a las demás cooperativas de vivienda, a las del complejo José Pedro Varela, que estaba pegado al terreno nuestro. Y bueno, y entre las tareas que nosotros hacíamos, muchas veces tuvimos que hacer horas por los compañeros que estaban detenidos. De Covicoes, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente. Había 2 compañeros detenidos y algunos de nosotros íbamos a cubrir las horas que ellos necesitaban en la obra para hacerlo. Y bueno, y todo eso era un compromiso muy grande, y por otro lado nos vinculaba en una manera muy distinta a las cooperativas, ¿no? O sea, estaban ahí vitalmente, digamos, porque venían los compañeros, pasaban por nuestro local, llevaban las herramientas que necesitaran, y como nosotros estamos viviendo ahí, teníamos una cantidad de elementos que los que iban a trabajar en la obra muchas veces no lo tenían, qué sé yo, desde una olla para cocinar hasta cualquier otra cosa, ¿no? O sea, contaban con nosotros siempre. Y eso, digamos, no les gustaba mucho a los que manejaban la dictadura en ese momento. Y después, bueno, como discusiones políticas concretas, estaba eso, y después el tema de la participación y las delegaciones, donde nosotros planteábamos fundamentalmente que tenía que ser una participación muy directa de todos los socios y activa, que no era una cuestión de estar siempre delegando en los otros, que si bien se podía nombrar una comisión directiva que dirigiera, digamos, por un periodo determinado la cooperativa, que no tenía que quedar sola la comisión directiva o administradora, sino que tenía que ser la participación de todos los cooperativistas en sus asambleas y en las comisiones que se formaban. Nosotros siempre fuimos promotores de formar comisiones determinadas dentro de las cooperativas para dar mayor participación y mayor apertura. Y eso era una discusión que se dio. Así que tú fuiste integrante de la Comisión de Fomento. Sí, sí. En aquel periodo. Fui el primer presidente de la Cooperativa de Fomento Federal,
fui yo. ¿Qué ideas impulsaron? Bueno, sobre todo cosas muy prácticas como era lo que decíamos de las guarderías en las obras, el impulsar que se formaran cooperativas de consumo entre los miembros de la cooperativa que en ese momento iban a trabajar a las obras. Después no recuerdo qué otras cosas más, pero siempre insistiendo en el tema de lograr que la gente participara activamente en el funcionamiento de la cooperativa y que no fuera un mero ir, trabajar las 2 o 3 horas o 4 horas que tenían que aportar e irse. Así que el movimiento anarquista siempre que impulsó fueron las personas con su militancia y no desde desde la organización. Claro. Y en el caso nuestro, que era la Comunidad del Sur, que era una experiencia cooperativa integral, nosotros lo definíamos como cooperativa integral, que tenía todos los valores libertarios, pero no nos definíamos tampoco como anarquistas. Había compañeros que no eran anarquistas y que estaban en la Comunidad del Sur. Y esas ideas, o sea, como volviendo un poco para atrás, a los años 50, nos habías dicho. Y esto es del 55, esas 60, 65, toda esa época estuvimos ahí, claro. Anarquistas, bien, o sea, esas ideas que ustedes toman de hacer esa comunidad, sí, parten de ahí. Y parten, sí, era un grupo de militantes anarquistas lo que iniciaron la comunidad. Y después se incorporó otra gente, inclusive algunos cristianos que se incorporaron. Después, como Comunidad del Sur, tomamos relación con otros grupos comunitarios y había comunidades cristianas, había una en Minas, otra que la teníamos cerca nuestra, que era Comunidad Mensaje, en la cual uno de los que estaba en Comunidad Mensaje es el exministro de Cultura, el negro Lescano. Él perteneció a una comunidad en la década del 60, 70, Comunidad Mensaje. ¿Cómo caracterizás la propiedad colectiva impulsada por el cooperativismo de aquellos tiempos? ¿Era la ideal? ¿Sí era? Sí era la ideal. Creo que era la mejor que se podía en ese momento. La ideal no lo podemos decir porque no sabemos bien cómo se puede dar. O sea, nosotros creemos que el cambio profundo se va a dar cuando realmente se puedan cambiar todas las estructuras del actual sistema por otras estructuras basadas en más cooperación y donde se pueda ver mejor que la gente participe activamente y donde pueda autogestionar la vida. O sea, nosotros planteamos siempre la autogestión a todos los niveles. O sea, no solo en la producción, no solo en la construcción, sino la autogestión como forma de vida en forma general. Entonces, algunas de las cosas que se plantearon servían para el cambio. Eran parte de ese cambio que había que dar. O sea, consideramos que la propiedad privada no tenía sentido de ser, que lo que se necesitaba era que la gente pudiera utilizar de los espacios, de la tierra, de lo que fuere. Inclusive nosotros llegamos a plantear a otros niveles, fuera de la federación, pero para que tengas una idea, cuando las consignas de tierra para quien la trabaja, por ejemplo, que era una de las consignas que se levantaba en el movimiento de lucha por la tierra, que participábamos, nosotros por un lado planteamos tierra para quienes la trabajan, que tenía que ser en forma ya colectiva, no para quien la trabaja y estar... O sea, la reforma agraria nosotros no la consideramos como que había que dividir la tierra en lotes para que cada uno tuviera su lotecito, sino que lo que nosotros planteamos era la transformación del medio rural, en el cual dejaran de haber grandes estancieros, pero también dejaran de haber pequeños productores que están trabajando su parcela y que, por ejemplo,
acá en Canelones era muy común y todavía lo es, de que cada uno tiene su tractorcito para trabajar sus 4 o 5 hectáreas que tiene. Y entonces el tractor lo utilizan durante una semana y después está parado durante un año. Y nosotros planteamos que justamente la transformación del medio rural era también con la propiedad de las herramientas. No podían por qué tener todas las mismas herramientas o la única herramienta personal, sino que se colectivizara todo. Y bueno, y en las cooperativas de vivienda planteábamos también algo de eso. Cuando nosotros planteábamos que se organizaran en cooperativas de consumo, eso fue algo que, por ejemplo, lamentablemente no se pudo hacer. No se logró que la gente se organizara para el consumo. Y, por ejemplo, la que yo tenía más directamente, que era Mesa 1, uno de los compañeros que alentaba el tema de las cooperativas, que era uno de Cobizán, que era un cristiano, terminó siendo él el dueño del boliche porque nadie colaboraba. Entonces él siguió manteniendo el boliche que era de la cooperativa y lo trabajó para él. Él se dedicó a trabajar ahí, que al mismo tiempo lo habían echado de la fábrica, y entonces la cooperativa lo autorizó a tener ahí un almacén en la Mesa 1. Creo que era Hernández, compañero. ¿Y qué lugar pensás que tuvo Fuba en ese momento y con la perspectiva que tienen ustedes de hacer un cambio, que veían en Fuba en ese momento y cómo se planteaban la evolución de Fuba, digamos? Bueno, la idea nuestra era que realmente FUBAN pudiera ser uno de esos eslabones que promovieran el cambio social. Esa era la idea que nosotros teníamos y por eso planteamos todo esto de cooperativización a todos los niveles. Y bueno, es una de las cosas que nosotros creemos que se ha hecho. O sea, si este sistema ganó en algo, fue en ganar el imaginario social de la gente. Se participaba mucho. Lo que yo te decía de que venían los de Covico y nos agarraban las herramientas nuestras. O sea, había un intercambio solidario muy importante en toda esa época. Y se daba no solo en el caso nuestro, sino en general. Nosotros recuerdo haber ido los 1 de mayo en los camiones de Covizunca, cosa que hubiera sido inimaginable en otro momento, de que un grupo de anarcos estuvieran con los comunistas en el mismo camión. Cuando la huelga general, Covizunca conseguía gasoil y lo utilizábamos en las camionetas nuestras, que era más económica que la de los camiones que tenía Covizunca, para ir a llevar volantes y para ir a otros lugares durante la huelga a promover. Y participamos juntos, el trabajo lo hacíamos juntos. Y tanto en las cooperativas de vivienda como en los sindicatos también, ahí, digamos, colaborábamos, ¿no? El sindicato de artes gráficas también estaba dirigido por comunistas, pero desde ahí organizábamos las volanteadas, estaban ahí en el centro, en la calle, creo que era San José, que estaba el sindicato en ese momento, y desde ahí se organizaban volanteadas para toda la zona céntrica. Y ahí íbamos con compañeros comunistas también, íbamos nosotros, otra gente, ahí ya de distintos sectores del anarquismo que estaban, en general en gráfico tuvimos bastante presencia, anarquistas de distintas tendencias. Y ahí trabajamos junto con la gente del PC. ¿Cuáles eran las diferentes tendencias dentro del anarquismo? ¿Cuáles eran las diferentes tendencias dentro del anarquismo? Bueno. Había varias tendencias. Los que estábamos con la idea de la organización de
de células de la futura sociedad, digamos así, y que trabajamos mucho dentro del cooperativismo, que era lo que nos daba pie para el planteo nuestro. Estaba en un sector. Después había otros compañeros que estaban trabajando más a nivel sindical, que por ejemplo formaron la Resistencia Obrero Estudiantil en la época. Ahí estaba fundamentalmente gente de la Federación, de la FAU. Y bueno, a veces participamos nosotros también en la ROE, a otros niveles con otra gente. Pero había diferencia bastante clara. Algunos nosotros los consideramos más dirigentistas, otros éramos más participativos. Después estaba la gente de Bellas Artes, que eran muy, pero muy activos y bueno, promovían en todas las luchas estudiantiles la participación directa y de hacer cosas donde se comprometiera el cuerpo, como decían ellos, y bueno, hacían cosas desde el punto de vista artístico que eran geniales para las manifestaciones y eso, ¿no? Gente en medicina, que algunos de ellos estaban también, después se volcaron al MLN, pero había diversos grupos con diversas tendencias dentro del anarquismo. Algunos más dentro de la línea cooperativista, otros más en la línea sindical. También Fugman llegó a ser parte del movimiento social antidictadura, o sea, toda la resistencia a la dictadura desde Fugman se llevó a cabo y creo que gracias justamente a esa organización horizontal que teníamos, que era muy difícil de combatir por parte de la dictadura, sin una cabeza muy fija, mucho menos, sino que participando desde las bases y teniendo los locales a disposición de las organizaciones sociales. Y ahí, bueno, estaba el PIT, y estaba ACEP, estaba, supongo que la FEU también, o ACEP formaría parte. Y Fugman era uno de esos, y fue de los pilares en la resistencia a la dictadura. Y desde mi punto de vista fue gracias a que había una gran actividad por parte de los compañeros. No sé si eso es una evaluación más o menos de lo que estuvimos hablando. ¿Qué referencia tenés de Fugman hoy? Tengo poca referencia. Ahora, realmente no sé bien en qué está Fugman en este momento. Indudablemente que las cooperativas siguen funcionando, se siguen creando más cooperativas, se sigue apoyando a la formación de cooperativas, son cuestiones fundamentales. Me gustaría conocer un poco más, pero digamos, como ahora estamos metidos en otras cosas, dejé un poco la parte del... ¿Sentís que la semilla creció? Yo creo que sí.